el resultado de la votación antes expresada, declaro aprobado por unanimidad el dictamen que autoriza transferencias del Fondo 4 solicitadas por la Tesorería con el oficio 02-TMC-290-2017. En desahogo del 13º punto del orden del día, solicito al regidor licenciado Germán Sánchez Álvarez, secretario de la Comisión de Hacienda Municipal, de lectura al dictamen por el que se autorizan transferencias de recursos fiscales solicitadas por la Tesorería con el oficio 02-TSC-291-2017. Gracias. Con su permiso, honorable Cabildo de Colima, presente la Comisión de Hacienda Municipal, integrada por los ciudadanos regidores licenciado en Economía Óscar Ábalos de los Anguiano, licenciado Esmeralda Cárdenas Sánchez, licenciado Germán Sánchez Álvarez, que suscriben el presente dictamen, así como el licenciado en Economía Javier Rodríguez García, síndico municipal, y el maestro de Ciencias Sociales Héctor Nicolás García, presidente municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los artículos 42, 45, fracción cuarta, inciso J, 51, fracción novena y 12º y 53 fracciones 11ª y 12ª de la Ley del Municipio del Estado de Colima, y los artículos 8, fracción cuarta y 13º, fracción tercera de la Ley del Presupuesto y Contabilidad de Gasto Público Municipal, así como por los artículos 105, fracción primera, 105, fracción primera, 109, fracción cuarta del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima, considerando primero que por instrucciones que mediante el memorando número S-952-2017 de fecha 13 de julio del año en curso, suscrito por el secretario del Ayuntamiento, el ingeniero Francisco Santana Roldán, turnaron esta comisión el oficio número 02-TMC-291-2017, suscrito por el tesorero municipal, maestro de Ciencias, maestro de Contabilidad, Lauro Camarena Berra, mediante el cual solicita solamente consideración de este honorable cabildo la solicitud de apertura y transferencia de recursos fiscales conforme al cuadro anexo al mismo. Lo anterior para que la Comisión elabore el dictamen considere debe ser presentado al honorable cabildo. Segundo, que anexo memorándum de Secretaría de Honorario Ayuntamiento número 952-2017 se encuentra en el oficio 02-TMC-291-2017 de fecha 13 de julio de 2017, suscrito por el maestro en Ciencias, maestro en Contabilidad, Lauro Camarena Berra, tesorero municipal de Colima, dirigido al secretario del Ayuntamiento, por medio del cual solicita, con fundamento de los artículos 8, fracción quinta, 13, fracción tercera y 36, fracción segunda de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, solicitud usted someter a consideración del Cabildo la solicitud de apertura de transferencia de recursos fiscales conforme al cuadro anexo al mismo. Asimismo, tal como señala en los avisos, se anexa un cuadro de datos de modificación de referencia de fondos solicitados. La solicitud de transferencias fiscales es de la Oficialía Mayor, en la partida de servicios legales, notariales y de apoyo para trámites legales, una reducción de 120,000 pesos, y en la estructura igual de la Oficialía Mayor, en la partida de otros servicios profesionales, la ampliación por la misma cantidad. En la estructura de fomento deportivo, la partida de gastos y celebración de actos de orden social, una reducción de 20,000, y en la misma estructura, en la partida de uniformes, una ampliación por el mismo monto. Y en la partida, en la estructura de taller mecánico, en la partida de edificios para oficinas administrativas y servicios públicos, una reducción de 55,000, y en la estructura de oficialía, en la partida de atención a visitantes distinguidos, una ampliación por 55. La solicitud de apertura y transferencia de recursos fiscales, estructura administrativa de taller mecánico, en la partida de edificios para oficinas administrativas y servicios públicos, una reducción de 29,000. La estructura de desarrollo económico, en la partida de material impreso, una ampliación de 23,000, y en la misma estructura de desarrollo económico, en la partida de material y útiles de oficina, una ampliación por 6,000. El caso de la partida de material impreso es una apertura de partida presupuestal. Y por último, en la estructura de cultura y educación, tenemos la partida de gastos por celebración de actos de orden social, una reducción de 20,000, y en la misma estructura, pero en la partida de equipos y aparatos audiovisuales, una ampliación por el mismo monto. Cabe señalar que esta sí es una apertura de una nueva partida presupuestal. Tercero, que encontramos fundamento legal para la utilización de estas transferencias solicitadas por el tesorero municipal, contador público Lauro Camarena Berra, en los artículos 13, fracción tercera, 36 y 39 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad de Gasto Público Municipal, en el cuarto, que mediante oficio número OMRMCP 079-2017, enviado por la Oficialía Mayor, la maestra Alejandra Sánchez Cárdenas, solicita la transferencia de fondos de la siguiente partida presupuestal. La partida que comentamos de la ampliación y reducción por 120,000,
La justificación es el pago de la elaboración del diagnóstico integral del marco regulatorio municipal, propuesta de nuevos reglamentos municipales e implementación de un plan de trabajo para la actualización y mejora regulatoria del marco jurídico municipal. Lo anterior con la finalidad de hacer posibilidades de elaboración de requisiciones referente al rubro. El quinto, que mediante el oficio número 206-2017 enviado por el director general adjunto de Fomento Deportivo, licenciado en Educación Física y Deportes, Ricardo Manuel Mancilla Cárdenas, solicita la transferencia de fondos de recursos fiscales de la siguiente partida presupuestal: la ampliación en uniformes por 20,000 y la disminución por la misma cantidad en los gastos de celebración por actos de orden social. La justificación es poder adquirir medallas, trofeos, uniformes para los diferentes eventos que realiza esta dirección. Lo anterior con la finalidad de estar en posibilidades de la elaboración de requisiciones referentes al rubro. Sexto, mediante oficio número 0 OMRMCP, enviado por la oficial mayor, la maestra Alejandra Sánchez Cárdenas, solicita la transferencia de fondos de la siguiente partida presupuestal. Es la ampliación de 55,000 en la atención a visitantes distinguidos y la reducción por el mismo monto en lo de edificios y oficinas administrativas y servicios públicos, y fue para pagar facturas pendientes. Lo anterior con la finalidad de tener posibilidades de elaborar las requisiciones referentes al rubro mediante el oficio número 02-DHDE 0177-2017, enviada por el director de Desarrollo Económico, licenciado en Administración de Empresas, Pablo Francisco Ceballos Velasco, solicita la transferencia de fondos de recursos fiscales a la siguiente partida presupuestal: la reducción de 29,000 en edificio para oficinas administrativas y ampliación de 3,000 y 6,000 en materiales impresos y materiales y útiles de oficina respectivamente, y es para utilizarse en la reapertura de la oficina de pasaportes. Lo anterior con la finalidad de hacer posibilidades de la elaboración de requisiciones referentes al rubro. Octavo, que mediante escrito de fecha 28 de junio de 2017 enviado por el director general de adjunto de Cultura y Educación, solicita la transferencia de fondos a la siguiente partida presupuestal. La unidad ejecutora, la Dirección General Adjunta de Cultura y Educación, como lo comentamos, tiene la reducción en gasto para celebración de actos de orden social por 2,000, y la ampliación por el mismo monto en equipos aparatos audiovisuales es para cubrir los gastos necesarios en la Dirección General Adjunta de Cultura y Educación, mantener con la finalidad de estar en posibilidad de elaborar las requisiciones referentes al rubro. Noveno, de conformidad a los preceptos legales anteriores, el Cabildo tiene facultades para decretar las ampliaciones y creación de las partidas presupuestales que se estimen necesarias previa justificación de la tesorería municipal, lo que implica que esta le corresponde la responsabilidad de sustentar debidamente las propuestas que se hagan, pues son tales propuestas que aportan sustentabilidad técnica, financiera y jurídica a los dictámenes de comisión que se someten a la consideración del pleno del ayuntamiento. Derivado de lo solicitado por el contador público Dorota Marina Guerra, tesorero municipal de Colima, se transfieren recursos para dar asistencia presupuestal a las partidas que así lo requieren, además de la creación de la cuenta presupuestal solicitada, mismas que son de beneficio para este ayuntamiento. Por la anteriormente fundado, la Comisión Municipal ha tenido a bien solicitar a consideración del Cabildo el siguiente acuerdo: es de autorizar, si se autoriza, la apertura de transferencia de recursos fiscales de las diferentes partidas presupuestarias en los términos que señalan los cuadros siguientes: estructura administrativa, oficialía mayor, partida servicios legales, notariales, apoyo para trámites legales, reducción de 120,000, y en la partida de otros servicios profesionales una ampliación por el mismo monto. La estructura administrativa de fomento deportivo, en la partida de gastos por celebración de actos de orden social, reducción de 20,000, y en la partida de uniformes una ampliación por el mismo monto. La estructura administrativa de taller mecánico y oficialía mayor, en las partidas de edificios para oficinas administrativas y servicios públicos y en la atención a visitantes distinguidos, una reducción de 55,000 y una ampliación por el mismo monto respectivamente. Y en las estructuras administrativas de taller mecánico, en la partida de edificios para oficinas administrativas y servicios públicos, una reducción de 29,000. En las estructuras de desarrollo económico, en la partida de material impreso y material de útiles de oficina, una ampliación de 23,000 y 6,000 respectivamente. Señalando que la partida de material impreso es una apertura. Y en la estructura administrativa de cultura y educación, en la partida de gastos para celebración de actos de orden social, una reducción de 2,000, y equipos y aparatos audiovisuales una ampliación de 2,000, siendo esto una apertura.
notifiques al tesorero municipal lo que acordado con el fin de que se realice el trámite correspondiente a las transferencias de recursos de las partidas solicitadas en los términos del artículo 36 de la ley de presupuesto controlable de gasto público municipal, dado en el receta oficial del Cabildo el día 15 de agosto de 2017, atentamente firma en la Comisión de Hacienda Municipal, el regidor presidente de la misma, el licenciado en Economía Oscar Abad Saquiano, el licenciado en Economía Francisco Javier Rodríguez García, síndico municipal y secretario, licenciado María de Cárdenas Sánchez, gerente secretaria, maestro en Ciencias Sociales, Héctor Luis García, presidente municipal y secretario, y licenciado Germán Sánchez Álvarez, regidor secretario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Se pone a consideración de los integrantes del Cabildo el dictamen que acaba de ser leído. Solicito al secretario del Ayuntamiento reclame la votación económica con Su permiso, señor presidente, se pone a consideración del Pleno para su aprobación en votación económica el dictamen que autoriza transferencias de recursos fiscales solicitadas por la Tesorería con oficio 02-TNC-291 de 2017. Los municipios que estén por la afirmativa a favor de manifestar levantando su mano. Presidente, le informo que el dictamen en comento queda aprobado por unanimidad de votos. Con el resultado de la votación antes expresada, declaro aprobado por unanimidad el dictamen por el que se autorizan transferencias de fondos fiscales solicitados por la Tesorería en el oficio C2-DNC-291, diagonal 2017. El desahogo del 14º punto del orden del día solicito al regidor licenciado Óscar Abad Sanguiano, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, de lectura al dictamen por el que se aprueba se continúen con las operaciones de factoraje durante el ejercicio fiscal 2017 conforme al contrato con la arrendadora y Factor Banorte SADCB, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad regulada por Grupo Financiero Banorte. Con su permiso, honorable Cabildo de Tolima presente la Comisión de Hacienda Municipal integrada por los regidores dos trabajos de María Sánchez, Germán Sánchez Álvarez, que presente el dictamen, así como Francisco Javier Rodríguez García, síndico municipal, y Héctor García, presidente municipal, por el artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Soberano de Colima, así como por los artículos 42, 45, 51, 51, novena y 53 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y los artículos 105, fracción primera, 106, fracción primera y 109, fracción cuarta del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, y considerando primero que mediante memorándum número S808 del 2017 de fecha 16 de junio del año en curso, suscrito por el secretario del Ayuntamiento de nuestra comisión, la solicitud presentada por el tesorero municipal mediante oficio número 2-TNC 253 del 2017 de fecha 13 de junio, relativa a la solicitud de contratación de factoraje por errores mediante esquema de cadena productiva y crédito revolvente. Para que la comisión emita el dictamen que considera debe ser presentado con la Cabildo, segundo, que del contenido del oficio número 02-TNC 253 de 2017 de fecha 13 de junio de 2017, y por el tesorero municipal se conoce la propuesta de contratación de los siguientes instrumentos: factoraje al proveedor en el esquema de cadenas productivas con un monto de hasta 7 millones de pesos con Banco Mercantil del Norte S.A. y o Banco del Bajío. Crédito revolvente hasta por la cantidad de 35 millones con Banco Mercantil del Norte S.A. Tercero, que por el contenido del oficio 02-TNC 253 de marzo 2017, dado que la sesión extraordinaria del Cabildo de fecha 2 de diciembre de 2015 fue aprobado continuar con las operaciones de factoraje hasta el final de la Administración Municipal 2015-2018, las cuales se derivan del contrato no nativo de factoraje a proveedores que se celebra con arrendador y factoraje Banorte SADCB, Sociedad Financiera Múltiple, entidad regulada del Grupo Financiero Banorte, así como la contratación de una línea de crédito para el pago del proveedor por medio del esquema de cadenas productivas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito y Institución de Banca de Desarrollo, a plazo de hasta 180 días por medio de bancos o FOMES, empresas de factoraje y o los intermediarios financieros que estén autorizados para este tipo de operaciones. La Comisión de Hacienda, mediante memorándum número CHR 056 2017 de fecha 22 de junio, convocó a reunión de trabajo del Tesorero Municipal para que realizara la presentación de la documentación que justifica la necesidad de la solicitud de los créditos. Asimismo, con memorándum número 056 2017 de fecha 16 de junio del presente año, se comunicó al secretario del Ayuntamiento sobre la procedencia de la solicitud del crédito de factoraje con Banco Mercantil del Norte. La Comisión no puede entrar al estudio de la solicitud en virtud de que mediante el dictamen
presentado en sesión extraordinaria de Cabildo el día 2 de diciembre del año 2015, en el quinto punto del orden del día, en el acuerdo primero, el Cabildo aprobó que el Honorable Ayuntamiento de Colima continúe con las operaciones de factoraje según de la Administración Municipal en 2018 y exista cambio constitucional de la Administración Municipal, las cuales se derivan del contrato normativo de factoraje de proveedores que se llevan con arrendadores, Factor Banorte, SADCB, Sociedad Financiera, OPEC Múltiple, entidad regulada del Grupo Financiero Banorte. Por lo que derivado de la reunión de trabajo celebrada el día 26 de junio, se recomendó que se revisaran los términos de la contratación que se mantenía en la línea del factoraje vigente con Banco Mercantil del Norte, toda vez que no ha sido notificado por escrito por alguna de las partes contratantes la terminación del mismo de conformidad al contrato vigente, solicitando la intervención de la Dirección General de Servicios Jurídicos. Por lo que se pidió al secretario el retiro de la solicitud de factoraje a proveedores mediante el esquema de cadenas productivas por un monto de 7 millones de pesos, con Banco Mercantil del Norte S.A. y o Banco del Bajío, presentada en el oficio 253 de 2016. Cuarto, con el memorándum número S-933 de 2017 de fecha 11 de julio del presente año, remite el secretario del Ayuntamiento a la Comisión de Hacienda el oficio 283 de 2017 de fecha 11 de julio, por el cual presenta complemento de la información de la institución Banorte, por el que se fundamenta el motivo de la cancelación del esquema de cadenas productivas solicitado de nueva cuenta someter a consideración del Cabildo la autorización para seguir en el programa Cadenas Productivas, que en atención a la información solicitada mediante el oficio 283 de 2017 de fecha 11 de julio del año en curso, el Tesorero Municipal presenta complemento de información relativa a la solicitud de autorización para seguir en el programa Cadenas Productivas consistente en el escrito de fecha 7 de julio de 2017 firmado por Guillermina Agrán Yáñez, ejecutiva de Banca de Gobierno, Grupo Financiero Banorte, por el cual hace saber a la Comisión de Hacienda. En relación al acuerdo FN-16593 para la operación de cadenas productivas que tiene autorizado con esta institución hasta por 7 millones de pesos, y en relación a la autorización del Cabildo de fecha 2 de diciembre de 2015, acta número 8, en sesión extraordinaria aprobó la aprobación de factoraje durante el plazo de la administración. Al respecto, y en virtud de la publicación de la Ley de Disciplina Financiera el pasado 28 de abril de 2016, le comentamos que las condiciones autorizadas y externadas en el acuerdo mencionado han perdido vigencia toda vez que la anterior autorización ya fue ejercida, siendo el plazo de ley de las operaciones de corto plazo un año, por lo que para seguir operando se deberá de contar con la autorización de las dos terceras partes de los miembros que integran el Ayuntamiento de Sesión de Cabildo, apegado a la disposición de la Ley de Disciplina Financiera para las líneas de corto plazo. Estas condiciones se requieren actualizar en el acuerdo de factoraje para poder ser registradas en el registro público único que tiene a su cargo comunidades con funciones de entidades federativas para seguir operando. Se recomienda principalmente acotar los plazos de verificación de la línea al plazo de la ley para las líneas de corto plazo. La línea está utilizada y vigente, por lo que seguir operando solo es necesario actualizar las verificaciones y acuerdos de la línea en razón de las nuevas disposiciones de la ley, como se menciona anteriormente. Por lo que la Comisión considera procedente ratificar la autorización otorgada en la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 2 de diciembre de 2015, por la cual fue aprobado continuar con las operaciones de factoraje que tiene la Administración Municipal en 2018, las cuales se derivan del contrato de normativo de factoraje a proveedores que se generó con arrendadores de Factor Banorte, SADCB, Sociedad Financiera, Objeto Múltiple, entidad regulada del Grupo Financiero Banorte, así como la contratación de una línea de crédito para el pago de proveedores por medio del esquema de cadenas productivas nacional financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a plazo de hasta 180 días, por medio de bancos Socomen, empresas de factoraje y o intermediarios financieros que estén autorizados para este tipo de operaciones, como lo ha solicitado el Tesorero Municipal. Encontramos fundamento en lo solicitado por el Tesorero Municipal en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios y 10.1, fracción tercera, con relación al punto 2, 25, 26 y 27 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus municipios.
Por lo anteriormente fue fundada esta comisión, conjuntamente con el síndico municipal, tiene que presentar a consideración de la Cabildo el siguiente acuerdo. Primero, es de aprobar si se aprueba el ayuntamiento de Colima para continuar con las operaciones de facturaje durante el ejercicio fiscal 2017, las cuales se derivan del contrato normativo de facturaje proveedores que celebra con la arrendadora Portoba Norte, SRCB, Sociedad Financiera de Efecto Múltiple, entidad regulada de Financiero Banorte, de conformidad a lo siguiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Decisiones Judiciales del Movimiento del Sector Público en el Estado de Colima y 47 de la Ley Estatal de Obras Públicas, se faculta al municipio de Colima para que pueda ceder los derechos de cobro de los contratos de adquisición de bienes y servicios, ceder los derechos de cobro de los contratos y estimaciones derivadas de obra pública que contrata el ayuntamiento de esta asociación se realizará a través de la cadena productiva que se tiene convenida. El ciudadano municipal, Gisela Augusto García, queda autorizado para comparecer en nombre de la extensión del municipio de Colima para suscribir el acuerdo de facturaje a proveedores que celebran con la arrendadora y Portoba Norte, SRCB, Sociedad Financiera de Efecto Múltiple, entidad regulada del Financiero Banorte, lo anterior de acuerdo con la sección primera y sección del artículo 47 de la Ley del Municipio de Estado de Colima. Segundo, ello utilizarse se autoriza al presidente municipal, secretario, síndico municipal y testigos municipal para que suscriban los contratos de IPG con la arrendadora Portoba Norte, SRCB, Sociedad Financiera de Efecto Múltiple, entidad regulada del Financiero Banorte, como intermediario financiero utilizado para este tipo de operaciones. Tercero, notificar al tesorero municipal y director general del jurídico lo que ha aprobado para los aspectos legales y administrativos que procedan a la fiscalía. Cabildo el día 15 de agosto de 2017 por la Comisión de Hacienda Municipal, licenciado Francisco Rodríguez García, síndico municipal, secretario de la misma, la regidora Noela Carolina Sánchez, secretaria, regidor Tomás Chávez, secretario, presidente municipal Ernesto García, secretario de la MOS, regidor, presidente Oscar Juan. Muchas gracias, regidor. Se pone a consideración de los integrantes del Cabildo el dictamen que acaba de ser leído. Solicito al secretario del Ayuntamiento que haga la votación económica correspondiente. Su permiso, señor presidente, se pone a consideración del Pleno para su aprobación en votación económica el dictamen que aprueba se continúe con las operaciones de factoraje durante el ejercicio fiscal 2017 conforme al contrato con la arrendadora y factor Banorte SADC de Sociedad Financiera de Efecto Múltiple, entidad regulada por Grupo Financiero Banorte. Los municipios desde por afirmativa, por favor de manifestarlo levantando su mano. Presidente, le informo que el dictamen en comento queda aprobado por unanimidad de votos. Con el resultado de la votación antes expresada, declaro aprobado por unanimidad el dictamen por el que se aprueba continuar con las operaciones de facturaje durante el ejercicio fiscal 2017 conforme al contrato con la arrendadora y factor Banorte SADCB, Sociedad Financiera de Efecto Múltiple, entidad regulada Grupo Financiero Banorte. De sábado del 15º punto del orden del día, solicito al regidor licenciado Germán Sánchez Álvarez, secretario de la Comisión de Hacienda Municipal, de lectura al dictamen que autoriza transferencias del Fondo 4 solicitadas por la Tesorería en el oficio TMC-314, diagonal 2017. Gracias. Con su permiso, presidente, compañeros de Cabildo. Honorable Cabildo de Colima presente, la Comisión de Hacienda Municipal integrada por los ciudadanos regidores, licenciado en Economía Oscar Aguado Gómez Anguiano, licenciada Esmeralda Cárdenas Sánchez, licenciado Germán Sánchez Álvarez, que escriben el presente dictamen, así como el licenciado en Economía Francisco Javier Rodríguez García, síndico municipal, licenciado Héctor Luis García, presidente municipal, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los artículos 42, 45, fracción cuarta, 18 J, 51, fracción novena y 12º, 52 fracciones 11º y 12º de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y los artículos 8º, fracción cuarta y tercera, 13º, fracción tercera de la Ley del Presupuesto, Contabilidad de Gasto Público Municipal, así como por los artículos 105, fracción primera, 106, fracción primera y 109, fracción cuarta del Reglamento de Gobierno Municipal de Colima. Considerando primero que mediante el memorando número S1032-2017 de fecha 31 de julio del año en curso, suscrito por el secretario de Ayuntamiento, el ingeniero Francisco Santana Roldán, turnando en esta comisión el oficio número 02 TNC 314-2017, suscrito por el tesorero municipal, maestro en
Contabilidad de la Cámara de Navarra, mediante el cual solicito se cuenta en consideración del honorable cabildo la solicitud de arreglo de transferencia de recursos fiscales conforme al cuadro anexo al mismo anterior para que la Comisión elabore el dictamen que considere ser presentado al cabildo. Segundo, que anexo el memorándum de Secretaría del Honorable Ayuntamiento número 1032-2017 se encuentra el oficio número 02 TMC 314-2017, fecha 27 de julio de 2017, suscrito por el maestro contabilidad de la Cámara de Navarra, Tesorero Municipal de Colima, dirigido al secretario del Ayuntamiento, por medio del cual solicita, con fundamento en los artículos 8, fracción 5, 13, fracción 3 y 32, párrafo 2 de la Ley de Presupuesto de Contabilidad de Gasto Público, solicito usted someter a consideración del honorario cabildo la solicitud de apertura de transferencia de recursos fiscales conforme al cuadro anexo al presente, así tal como señala el oficio que se anexa el cuadro de datos con la verificación de transferencia de fondos solicitadas. La solicitud de transferencia de recursos fiscales es en la estructura de taller mecánico, en la partida de edificios por oficinas del Ministerio de Servicio Público, una reducción de 300,000, y en la estructura de oficialía mayor, en la partida de material impreso, una ampliación por el mismo monto. En la solicitud de, en este caso, apertura y transferencia, la estructura administrativa de parques y jardines, en la partida de en la partida de refacciones, accesorios y menores de maquinaria pesada, una reducción de 14,000, y en los artículos para el deseo, una ampliación por el mismo monto, en este caso sería la apertura. El tercero, que encontramos fundamento legal para la autorización de estas transferencias solicitadas por el Tesorero Municipal, Contador Público de la Cámara de Navarra, en los artículos 13, fracción tercera, 36 y 79 de la Ley de Presupuesto de Gasto Público Municipal. Cuarto, que mediante oficioso número de fecha 24 de mayo de 2017, enviada por el Director General de Tránsito Municipal y Seguridad Ciudadana, director Roberto García Avendaño, solicita la transferencia de fondos en la siguiente partida presupuestal. Como lo comentamos, en el caso de los 300,000 es para la elaboración de las boletas de infracción. Lo anterior con la finalidad de la posibilidad de elaboración de la requisición referente al rubro mediante oficio DGSPM DPYJ 103/2017, enviado por el Director General de Servicios Públicos, el licenciado José Ignacio Bacabería, solicita la transferencia de fondos de recursos fiscales de la siguiente partida presupuestal. En el caso de los 14,000 pesos, sería para hacer el pago a proveedor de la adquisición de cloro granulado que está pendiente desde noviembre del 2016. Lo anterior con la finalidad de estar en posibilidades de la elaboración de requisiciones referente al rubro. Sexto, de conformidad con los preceptos legales anteriores, el Cabildo tiene facultades para decretar las ampliaciones y creación de partidas presupuestales que se estimen necesarias para la justificación de tesorería municipal, lo que implica que a esta ley corresponde a la responsabilidad de sustentar debidamente la propuesta que se hagan por son tales los propuestas las que aportan sustentabilidad técnica, financiera y jurídica a los dictámenes de la ejecución que someten a consideración del pleno del ayuntamiento, derivado de la solicitud de lo solicitado por el Contador Público de la Cámara de Navarra, Tesorero Municipal de Colima, se transfieren recursos para dar suficiencia presupuestal a las partidas que, si lo requieren, además de la creación de la cuenta presupuestal solicitada, mismas que son beneficio para el ayuntamiento. Por lo anteriormente expuesto fundado, esta Comisión Municipal ha tenido bien someter a consideración del cambio el siguiente acuerdo. Primero, es de autorizar, se autoriza realizar la apertura y transferencia de recursos fiscales de las diferentes partidas presupuestales en los términos que señalan en los cuadros anexos. En la estructura del taller mecánico, en la partida de edificios por oficinas administrativas y servicio al público, la reducción de 300,000, y en la estructura de oficialía mayor, en la partida de material impreso, una ampliación por el mismo monto. La solicitud de apertura y transferencia de recursos fiscales en las estructuras de parques y jardines, la partida de refacciones y accesorios menores de maquinaria pesada, reducción de 14,000, y en la partida de artículos para la acción, ampliación por el mismo monto. En este caso sería una apertura de partida. Segundo, notifica al Tesorero Municipal lo que acordado con el fin de que se realice el trámite correspondiente de la transferencia de recursos con las partidas solicitadas en los términos del artículo 36 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad de Gasto Público Municipal, dado en el recinto oficial de Cabildo el día 15 de agosto de 2017, atentamente firma la Comisión de Asamblea Municipal, licenciado en Economía Oscar Abadovino Sanguiano, regidor presidente de la Comisión, licenciado en Economía Francisco Javier Rodríguez García, síndico municipal y secretario, licenciada Manuel Gana Sánchez, regidora secretaria de la Comisión, y maestro de Estudios Sociales, Héctor Inicio García, presidente municipal y secretario, y el de la voz, regidor secretario Germán Sánchez Álvarez. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, se pone a consideración de los integrantes del Cabildo el dictamen que acaba de ser leído. Solicito al secretario del Ayuntamiento recabar la votación económica correspondiente. Permiso, presidente, se pone a consideración del Pleno para su aprobación en votación económica el dictamen que autoriza transferencias del fondo número 4 solicitadas por la Tesorería con oficio 02 PNC 314 de 2017. Los municipios que estén por afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Presidente, informo que el dictamen de comento queda aprobado por unanimidad de votos.
Con el resultado de la votación antes expresada, declaro aprobado por unanimidad el dictamen por el que se autorizan transferencias del Fondo 4 solicitados por la Tesorería con el oficio 02-TMC-314-2017. El desahogo del 16º punto del orden del día solicito a la regidora licenciada Esmeralda Cárdenas Sánchez de lectura al punto de acuerdo que aprueba la modificación del programa de apoyo a las personas con parálisis cerebral, paraplegia y cuadriplegia presentado por ella misma. Con su permiso, presidente, integrantes de este honorable cabildo, presentes, ciudadanos que aún nos acompañan. Los municipios que suscriben con fundamento en los artículos 47, 51 y 53 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 63, 64, 65 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Municipal, sometemos a consideración de este cabildo el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes considerados. Primero, que mediante memorándum número S1031 elevado 2015 de fecha 28 de diciembre del año 2015, suscrito por el secretario del Ayuntamiento, se tomó a la Comisión de Hacienda Municipal la iniciativa de punto de acuerdo que presentó la regidora de la Voz en la sesión del 22 de diciembre de 2015, misma que dictaminó y se aprobó en sesión del 15 de noviembre del año 2016, a efecto de que, con cargo al presupuesto de reglas de regreso fiscal 2017, durante esta administración se ejecuta el programa de apoyo a personas con discapacidad. Segundo, que mediante memorándum número S218 diagonal 2017 de fecha 14 de febrero de 2017, suscrito por el secretario de este honorable ayuntamiento, se tomó punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y de Planeación, Desarrollo Social y Atención al Migrante, donde se solicita se emite el dictamen correspondiente respecto a las reglas de operación del programa Ayuda a Personas con Discapacidad en estado de vulnerabilidad y se transfieran los recursos al programa municipal para su puesta en marcha y operación, mismo que fue dictaminado para apoyar a personas con discapacidad de parálisis cerebral, siendo aprobado en sesión de Cabildo número 75 de fecha 15 de marzo del 2017. Tercero, que en la sesión número 74 celebrada el 14 de marzo de 2017 se aprobó para el programa de ayuda a personas con discapacidad en estado de vulnerabilidad la cantidad de 400,000 pesos de la partida de ayuda social 111-0401-1110 de la Dirección de Desarrollo Social, que serán ejercidos por el DIF municipal que ejecutará el programa de apoyo a personas con discapacidad de parálisis cerebral. Cuarto, se amplió el plazo de la convocatoria y se incluyeron dos tipos más de discapacidad, paraplegia y cuadriplegia, con fecha límite al 31 de julio de 2017. Esto se aprobó en la sesión ordinaria del 18 de julio del presente año. Aún con el nuevo plazo de registro del programa, no se alcanzaron a completar los 69 registros de elecciones posibles, llegando solamente a 42, siendo los 42 beneficiarios los siguientes. Y ahí en el dictamen que tienen en su poder viene la lista de los 42 beneficiarios. Quinto, en sesión de Comisiones Unidas, Planeación, Desarrollo Social y Atención al Migrante, Salud Pública y Asistencia Social, Niñez, Juventud y Deporte, el día martes 8 de agosto del presente año, junto con la directora del Registro Municipal, licenciada Elsa Patricia Justo Pérez, y su personal que participó en la Comisión de los Estudios Económicos y registro al programa, se acordó por los regidores presentes a propuesta de la directora del DIF que, en virtud de que solamente 42 personas se registraron y cumplieron con los requisitos solicitados y dado que existen carencias importantes en las familias que solicitaron el apoyo en temas de pañales, medicamentos, tratamientos, transporte, entre otros, se solicita al cabildo que distribuya los 400,000 pesos entre 42 beneficiarios a partir del mes de abril hasta diciembre del presente año, con lo cual se tendría una primera entrega a cada beneficiario por el periodo de abril a agosto, el próximo 22 de agosto, fecha propuesta por la directora. La segunda entrega en octubre por la cantidad de 2.116 y la tercera por 2.116. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los municipios que suscriben sometemos a consideración de este honorable cabildo el siguiente punto de acuerdo. Primero es de aprobar y se aprueba distribuir una cantidad de 400,000 pesos autorizados para el programa de apoyo a personas con parálisis cerebral, cuadriplegia y paraplegia entre las 42 beneficiarios registrados por el DIF municipal conforme los requisitos establecidos al cierre del plazo ampliado de la convocatoria por la cantidad de 1.058 pesos mensuales a partir del mes de abril hasta diciembre del presente año. Segundo, notifiques a la directora del DIF lo que ha aprobado
a fin de dar cumplimiento a los términos acordados, dado en el Salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de la ciudad de Colima, a los 15 días del mes de agosto del año 2017, y firman los integrantes de este cabildo. Entiendo que faltan algunas firmas, pero entiendo que todos estamos en el entendido del asunto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora. Se pone a consideración de los integrantes del cabildo el dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra la regidora Isabel Cabildo. Yo solo para agradecer a las comisiones que participaron en este trabajo y a todos los regidores el trabajo realizado para que por fin se pueda concretar y que pues todos podamos participar ese día que la propia directora nos convoque para la entrega, ¿verdad? Y pues gracias a todos. Es cuanto, presidente. Solicito al secretario del Ayuntamiento recabe la obligación económica correspondiente. Su permiso, señor presidente, se pone a consideración del Pleno para su aprobación de votación económica el punto de acuerdo que aprueba la modificación del programa de apoyo a las personas con parálisis cerebral, paraplegia y cuadriplegia presentado por la regidora Esmeralda Cárdenas Sánchez. Los municipios que estén por afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Presidente, le informo que el punto de acuerdo es aprobado por unanimidad de votos. Con el resultado de la votación antes señalada, se aprueba por unanimidad el acuerdo por el que se aprueba la modificación del programa de apoyo de personas con parálisis cerebral, paraplegia y cuadriplegia presentado por la regidora licenciada Esmeralda Cárdenas Sánchez. El desahogo del 17º punto del orden del día relativo a los asuntos generales, me permito hacer de su conocimiento que el síndico municipal, licenciado Francisco Javier Rodríguez García, y la regidora licenciada Esmeralda Cárdenas Sánchez han hecho llegar a esta presidencia el informe trimestral tal como lo establece el artículo 131 del reglamento de gobierno municipal de Colima, por lo que invito a los demás municipios que no han realizado lo propio cumplan con el citado artículo. Se pone a consideración el uso de la palabra. Sí, regidora Ignacia Molina Villarreal y regidor Oscar Valdovinos Santiago. Tiene la palabra el regidor Oscar Valdovinos Santiago. Gracias, presidente. En su informe nos hizo el comentario, realizó un recorrido por las márgenes del Colima, en lo que se llama el proyecto turístico de Colima, paso turístico. Y bueno, el tema es, tenemos un problema en Unidad Habitacional de Independencia con el muro de contención que hace, bueno, específicamente con Cova, se tiró y aún se carece de ese muro de protección. Lo hemos ya notificado a la Secretaría de Infraestructura y en lo que hace al drenaje a la CIAPACOP para su preparación. Sin embargo, el presidente, toda vez que este es un proyecto de remozamiento, también se considere la reparación no solo de ese tramo, la protección a la unidad de independencia, sino de otros más al norte, donde efectivamente las márgenes se han derribado y no presentan un riesgo eminente para quienes habitan, porque sus viviendas están más retiradas del mar, ¿no?
sí, para considerar esto dentro del proyecto, la reparación de estos muros de contención donde pues, se requiera por seguridad de quienes habitan los márgenes. Sí, con mucho gusto, regidor, le damos su propuesta a la Secretaría de Infraestructura, quien está a cargo de la ejecución del proyecto, y también estaremos comentando lo propio con la Secretaría de Turismo, que es la que ha gestionado y obtenido los recursos para la realización de dicho. Sí, y bueno, el tema recurrente, el tema de seguridad, días pasados, específicamente el domingo, sucedió ahí una situación lamentable en una plaza comercial de nuestra ciudad, y creo que eso nos debe llevar nuevamente a reflexionar en torno al tema de seguridad en todo su contexto, en el contexto de seguridad en materia de protección civil, en el contexto de seguridad pública, y bueno, por este asunto debemos, pues, como municipal, como cabildo, manifestar nuestra postura en torno a el tema de seguridad pública, en torno al tema de protección civil, porque necesitamos repasar estas áreas, porque ahí están pues, los incidentes lamentables. Quizá con algunas medidas pudieron haberse prevenido. Entonces sí es importante que el gobierno municipal se manifieste en torno a esto. Muchas gracias, regidor. No habiendo más intervenciones, solicito. Tiene la palabra la regidora María Elena Barón. Voy a tocar algunos puntos, así que voy por el punto primero. En Colima, la calidad de la educación sigue siendo un tema pendiente en el que nos debemos ocupar todos. Tanto autoridades, maestros, padres de familia, tenemos que trabajar unidos para lograr que la educación logre los niveles esperados y se cumplan los objetivos propuestos, a fin de lograr que nuestra sociedad tenga mejores niveles de vida. Por ello es preocupante que a unos días de iniciado el ciclo escolar, el secretario de Educación haya anunciado dar de baja a 200 docentes que impartían clases de inglés en las primarias y secundarias de nuestro estado. Nosotros no podemos quedarnos callados y convertirnos en simples espectadores ante esta noticia, y menos aún cuando a nivel nacional se anunciara con bombo y platillo que el inglés sería una de las materias principales del nivel básico a fin de lograr que nuestros niños y jóvenes sean competitivos laboralmente el día de mañana en este mundo global de que somos parte. Este grave asunto se puede ver desde dos ángulos. El primero, desde el punto de vista de la situación laboral de los maestros que se quedan sin trabajo, pero que ya lo están atendiendo desde su agrupación gremial y que nos solidarizamos con ellos. El otro aspecto es el que se refiere a los educandos. Nuestros niños y jóvenes de las primarias y secundarias se quedarán sin esta materia y esto nos parece muy delicado. Muchos directores están planteando la situación con los padres de familia, buscando hacer la contratación de manera directa a través de cuotas para solventar el pago de los maestros. Pero hay que recordar que la economía de muchas familias no es la mejor y se van a ver complicados con un gasto extra. Además, tengo entendido que este recurso lo envía la Federación etiquetado de manera especial para acudir a estos docentes, de tal manera que debemos exigir una explicación muy clara al secretario de Educación e incluso al gobernador. ¿Qué pasa? ¿No se suponía que había un presupuesto y que dentro de este presupuesto estaban etiquetados los recursos para el pago de estos maestros? Que se nos explique lo que está pasando con el recurso destinado a este rubro. Es lo menos que podemos exigir desde este cabildo. Como presidente de la Comisión de Educación, le pido al presidente municipal que haga llegar esta exigencia a estas autoridades para que conozcamos a fondo esta situación
que estará afectando a los niños y jóvenes de nuestro municipio durante el ciclo escolar que recién inicia. Presidente, mucho he de agradecer que se tome en consideración esto. Me parece que el tema de la educación es fundamental, todos lo sabemos, y no creo que debamos de quedarnos callados ante esta situación. Ojalá y haga eco estos comentarios. Bien, tengo un segundo punto que es coincidente con el regidor Óscar Valdovinos y se refiere justamente al caso de la Plaza La Perla. En Colima vivimos un estado de inseguridad tal que acontecimientos como el ocurrido el domingo pasado en Plaza La Perla causan alarma entre la población. Adicionalmente, la población ya no cree en la autoridad. Lamentablemente tampoco confían en la versión oficial sobre el origen del siniestro. Por eso considero sumamente importante que este cabildo, cuya estructura tiene una unidad de protección civil, entere de primera mano a los colimenses de nuestro municipio de qué fue lo que realmente pasó, con una explicación técnica y detallada de las causas de la explosión, de manera que no quede duda entre la población si se trató de un accidente por acumulación de gas o si se trató de un atentado, porque aunque suene complicado y doloroso, si se tratara de una situación así, que Dios no lo quiera, lo más correcto sería hablar con la verdad, que la población sepa qué pasa y cómo debe actuar. Tenemos que protegernos todos. Pido pues a este cabildo considere una reunión de trabajo con el titular de Protección Civil en la que se nos informe sobre los acontecimientos señalados, para que con todos los elementos en la mano podamos emitir un comunicado a la población y actuar con la responsabilidad que esta situación amerita. Por otra parte, considero urgente que Protección Civil Municipal se aboque a realizar una inspección general a todos los establecimientos comerciales a los que se les pide en el trámite de apertura, la constancia de que cumplan con todos los requisitos que la reglamentación establece para la seguridad de las personas y que no solo sea en el momento de la apertura del negocio, sino que se tengan verificaciones permanentes de manera aleatoria a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. Ayer estaba usted hablando sobre este tema, presidente, y bueno, sucede como antes se le ha comentado aquí, es muy grave lo que pasó. Se habla, como aquí se ha dicho, de si era el tema del gas, pero también se habla de la población de una granada y se habla de muchas cosas. Por eso se habla de la población. Tenemos que, para evitar que la gente se inquiete de más, me parece que pronunciarnos sobre este tema y con un informe suficiente y detallado se le puede decir a la población. Creo que es muy importante hacerlo. Bien, voy sobre un tercer punto. El tercer punto tiene que ver con que me reuní con trabajadores, atención de ellos, me reuní con trabajadores de la dirección o oficialía de registro civil. Ellos han estado hablando antes, buscando encuentro con ustedes, y me refiero, platicaron con el secretario, me decían aproximadamente 3 meses, haciendo propuestas y peticiones, no han encontrado respuestas, han pedido también ya una audiencia con usted, y que sea mi conducto, considérelo así, por favor, presidente, que nos conceda una reunión con los integrantes, los trabajadores de esta dirección, a efecto de que puedan ser escuchados, usted también les escuche y se puedan gestionar lo necesario o atender de otra manera especial. ¿Qué es lo que ha pasado? Y hice algunas notas. ¿Qué fue lo que escuché de ellos? Ellos consideran que dentro de la dirección hay irregularidades que se deben de corregir, y entre otras cosas sugieren que se debe de atender, incrementar la compensación de las guardias que se hacen en el panteón municipal en la cantidad de 300 pesos
desde la primera quincena de enero, incluyendo a 3 compañeras que desde el 2012 perciben la misma cantidad, es decir, no se han mejorado. El punto 2. Nivelar el incremento de las 3 compañeras del rol de guardia, que haciendo el mismo trabajo que las demás, perciben compensaciones diferentes. Para que todo está claro, a trabajo igual, remuneración igual, y no está pasando eso en la dirección de registro civil. El punto 3, reconocimiento de la antigüedad de 3 compañeros a quienes no se les reconoce. Debo de decirle también, presidente, que esta solicitud no solamente es privativa de la dirección. Hay muchos trabajadores que no se les reconoce la antigüedad, más o menos nos lo han comentado, su oportunidad lo podemos comentar, y que habrá que regularizar esa situación. Algo que es bien importante, a diferencia de que aquí se está arreglando el espacio, la oficina de oficialidad del registro civil, donde ocurren acontecimientos importantísimos como son el registro de un nacimiento, como es el matrimonio de personas, no cuenta al parecer con los recursos suficientes para la operación. Dentro de las computadoras, el equipo que manejan son obsoletos, pero además han estado descompuestos por meses. Y además hay que decir algo que es bien importante. Yo sí tengo que anotar que conozco de la importancia del cuidado y mantenimiento de los documentos. Los documentos viejos o antiguos se lastiman, se pierden si no tienen la atención debida. Y sucede que acá deberían de estar algunos, sobre todo los que son de principios del siglo XIX, del siglo XX. ¿Ah? Desde 1900 y los primeros años de 1900, estamos en el XXI, al principio del siglo XX, no tienen la conservación adecuada. Deberían de estar algunos de ellos, los más antiguos, en condiciones de clima adecuadas, pero además hay algo todavía. Lógicamente estos documentos con decenas de años de archivo se están llenos de polvos, se llenan de microbios y no son conservados adecuadamente, y sucede que, y además pueden enfermar a los trabajadores, así que es obligado que los trabajadores cuenten con cubrebocas, que también cuenten con guantes para manejarlos, los cuales no tienen. Hay que decir también que son las carencias de esta dirección y de la gente que hace las guardias, que la oficina que está en el panteón, la que se dedica para hacer las guardias, está amueblada con recursos de los trabajadores, porque el ayuntamiento no ha amueblado de manera suficiente, y ellos por supuesto que tienen pruebas de que los muebles, el mobiliario equipo que hay ahí ha sido a costo de ellos. Pero también hay que decir, finalmente, entre otras muchas cosas que se pueden decir, es que la gente que está aportando para esto, algunos son de nivel 23 y sus recursos todavía no han sido mejorados. Solicitud que, insisto, hemos estado insistiendo en que se haga. ¿Qué solicitan también los trabajadores? Solicitan ser tomados en cuenta para la recategorización que se pretende hacer, pero además solicitan ser tomados en cuenta en los nombramientos que se otorgan. Esto, señor presidente, ya lo he comentado antes aquí, solamente exige de nosotros un tratamiento digno a los trabajadores, que luego, por supuesto, hay eventos que nos dicen que no se les está tratando con dignidad. Creo que es importante, presidente, para salud de todos, para beneficio de todos, que nos conceda, estaré con ellos, esa entrevista para que ellos puedan hablar de sus necesidades, de la situación en general que están pasando, que, como me lo manifestaron, me parece que es de urgente atención. Ese es el punto 3. El punto 4. Presidente, soy integrante del Consejo Colima Verde.
y no sé por qué usted ha dado indicaciones de que no se me cite a las reuniones de trabajo. Y digo, no sé por qué usted ha dado indicaciones, porque como antes lo he dicho, yo tengo claro que la gente del ayuntamiento responde a sus indicaciones. Y es penoso que me hable un integrante del consejo para decirme hoy que siempre se va a hacer la reunión, porque me conoce, usted sabe que me conoce mucha gente del consejo, y yo me quedo y digo, no he sido convocada, porque pues hay que decir la verdad, no he sido convocada. Pero además me encuentro el domingo a otra integrante del consejo y me habló de la reunión, de todo lo que se hizo, y yo no tenía para darle ninguna respuesta de por qué no había sido convocada. Se lo dejo por ahí. Me parece que hace falta que usted extienda la convocatoria a eventos por mi parte, porque pertenezco a ese consejo, pero además a otros eventos importantes que me parece que el Cabildo debería de estar enterado que se llevan a cabo y que se hacen. Ahorita, por ejemplo, escuché en su informe que se entregaron las becas a los trabajadores de la procesadora municipal de carne, y no fui convocada. Se supone que el tema de becas es parte de la comisión que presidimos. Y bueno, y por ahí a lo mejor pudiéramos estar haciendo notas de una falta de convocatoria a nosotros para participar. Se lo dejo nada más, presidente, y yo le digo, de verdad, creo que podemos hacer para el beneficio de todos las cosas bien. Y yo creo que los trabajadores no deberían de sentirse cooptados de ninguna manera, sino en libertad. Yo creo que es importantísimo la libertad. Yo los veo a ratos que no se atreven a darle una sonrisa. Ya lo he dicho antes, eso es muy triste, porque regalar una sonrisa, regalarnos una sonrisa, una palabra amable, me parece que es lo que hace que da sentido a la vida, de que somos seres humanos, que nos estamos comunicando con seres humanos que merecen no solamente respeto, sino cariño. Ojalá y presidente se hiciera lo necesario para que, yo soy gente de afectos, cuando menos por eso lo reclamo. Yo no puedo encontrarme con alguien si no le sonrío, si no le doy un abrazo. Usted dijo el otro día, me dijo, ¿por qué no le daba un abrazo? ¿Recuerda? Y se lo digo con mucho gusto. Pero cuando yo abrazo a una persona, creo que nos transmitimos mucho en un abrazo. Y yo le hubiera querido transmitir el día del abrazo, como se lo transmitía a otros. Vamos siendo buenos, presidente. Vamos haciendo bien nuestro trabajo. Creo que lo podemos intentar. Que el hecho de que vaya, pues este trabajo nos debiera de hermanar, porque el servicio se tiene que prestar con amor. Porque el amor, si no se presta con servicio, llámele como sea, no es servicio. Yo digo, pues entonces, pues hagamos las cosas como deben de ser, sigamos con amor y empecemos por servirnos unos a otros y tratarnos con el amor que nos merecemos. Por ahí creo que deba de ir abrazo, presidente. Y si por ahí lo recibe, se lo doy con mucho afecto. Muchas gracias, regidora. Sobre los 4 puntos que usted ha tratado, primero decirle que coincido con usted en la preocupación externa relativa a la disposición que ha trascendido en algunos medios de comunicación relacionados con el tema educativo. Si usted y el resto de mis compañeros integrantes del Cabildo están de acuerdo, le voy a permitir trabajar en la elaboración de un comunicado para efecto de que este sea respaldado por todos los grupos y poder solicitar primero que de manera oficial se nos exponga cuál es la situación relacionada con este tema. Recordemos que cerca del 40% del presupuesto estatal está destinado al rubro de la educación, son más de 123 millones de pesos los que recibe el gobierno del estado para este concepto, y creo que los colimenses merecen una explicación detallada de cuál es la situación y la problemática que prevalece en este sentido, y también en qué consiste de manera concreta la propuesta que ha trascendido en algunos medios de comunicación. En el segundo tema, decir que por circunstancias pues de la vida me tocó estar justo al lado del lugar en donde ocurrió una explosión en la plaza Laguna Shop. Hay un cafecito por ahí conocido en donde en el segundo piso me tocó estar al momento en que ocurrió este siniestro.
Las primeras voces que yo identifiqué después de lo sucedido fueron las de una persona que cumple las funciones de valet parking ahí en esta plaza, y empezó a alertar. Explotó la plaza, fue el gas. Tiene ratos oliendo a gas y fue el gas. Entonces, eso fue, digamos, el primer reporte, desde luego no oficial y no derivado de ningún peritaje, sino de la presencia de esta persona que había identificado el olor a gas desde que llegó temprano y corrió a ver qué había pasado en la casa. Igual lo hicimos quienes estábamos ahí en este café y pudimos, bueno, primero recibir pues el impacto de estas imágenes con preocupación, pero también con la tranquilidad de poder ser testigos de que no habían ocurrido lesionados, que no había personas, afortunadamente en las inmediaciones de este lugar que hubieran provocado pérdidas de vidas humanas o cuestiones que lamentar. Y desde el primer momento, fue muy pronto cuando llegó la Dirección de Seguridad de Tránsito y Seguridad Ciudadana, quien empezó a establecer los cortes a la circulación. Me puse en contacto con el director de Protección Civil y las instrucciones fueron muy claras en el sentido de, primero, abocarnos a tratar de verificar que no hubiera personas lesionadas, que no se identificaran en este primer momento. Segundo, de que nos abocáramos a trabajar en la construcción de un dictamen, de un peritaje, para poder tener información lo antes posible que nos permitiera conocer qué fue lo que había provocado esta importante explosión. Al poco tiempo y después de haber realizado un trabajo en coordinación con Protección Civil Estatal, con los bomberos, con la gente de Cruz Roja, con los peritos de la Procuraduría del Estado, a las pocas horas me confirmó que la conclusión, incluso con evidencias fotográficas, era que la explosión se había derivado por una acumulación de gases, provocado una fuga en uno de los establecimientos, y que se descartaba, en opinión de las instituciones involucradas, cualquier asunto que tuviera que ver con un atentado. No encontraron municiones, no había clavos que son propios de las bombas caseras que habitualmente se fabrican, municiones de ningún tipo, esquirlas de bala, fragmentos de explosivos. No se encontró ningún elemento que pudiera hacer pensar que había pasado otra cosa. Y entonces, si me lo permite y sin ser un experto en el tema, yo diría que la opinión de un conjunto de expertos, más la que trascendió por los gritos que emitió el joven encargado del ballet, pues me llevaron a mí a esta primera conclusión. Pero creo que tiene razón en que habría que recibir todo el documento relacionado con este dictamen, revisar cuáles han sido las conclusiones de la Procuraduría Estatal, que tomó la investigación desde un primer momento, las opiniones de las diferentes unidades de protección civil de expertos, para que podamos tener la plena certeza. Desde ese día, con la información que yo obtuve a la mano y entendiendo lo importante que es no permitir que se divulguen falsos acontecimientos o rumores que vengan a complicar más el ambiente relacionado sobre todo el tema de seguridad, fue que establecí un posicionamiento en donde dejé claro que la información que yo tenía respondía a esta situación. Pediré al director de la Unidad Municipal de Protección Civil que nos comparta la información que tiene, y me comprometo a hacer las gestiones en términos institucionales para obtener los dictámenes a los que ha llegado el resto de las instituciones involucradas sobre este tema. Por supuesto que con mucho gusto nos reunimos con la gente de la oficialía. Muchos de los datos que usted ha compartido relacionados con las compensaciones, el reconocimiento a las antigüedades, las condiciones en que se desarrolla el trabajo de nuestros compañeros al servicio del gobierno municipal, pues han venido históricamente arrastrando una serie de decisiones y de circunstancias que reflejan de una manera muy certera la realidad que usted nos ha presentado, y que tristemente no es privativa de esta única dependencia, sino en términos generales así se recibió en la administración, y hemos hecho un esfuerzo por ir corrigiendo algunas cosas. Incluso tenemos una propuesta de un nuevo tabulador para poner en orden todo lo que tiene que ver con las percepciones, las compensaciones y los ingresos de los compañeros trabajadores. Estamos en el estudio de una contrapropuesta que nos ha realizado la dirigencia sindical mayoritaria, y yo estaré convocando el próximo lunes a una reunión de trabajo para que se conozcan cuáles son las dos propuestas, y como cabildo pues tomemos una decisión
con base en este principio de justicia, de legalidad y de reconocimiento al derecho que tienen los trabajadores a recibir percepciones iguales a trabajos iguales. Coincido y comparto con usted esta idea, y estará después de un trabajo muy intenso que ha realizado la Comisión de Remuneraciones, la propia Oficialía Mayor, de revisar las propuestas y contrapropuestas que han ido viniendo con la dirigencia sindical. Creo que se llegó el momento de que tomemos una decisión como cuerpo colegiado, y esta será producto, estoy seguro, de los trabajos de análisis a los que estaremos siendo convocados el próximo lunes para este tema. Respecto al tema de Colima Verde y el hecho de que por ahí se le han pegado algunas sonrisas, decirle, regidora, también de todo corazón que no tengo absolutamente nada que ver ni en una cosa ni en la otra. Yo también desde aquí la abrazo, y tomé yo la oportunidad de aquella sesión en donde le reclamé que a mí me había saludado con una distancia después de haber estado repartiendo brazos toda la sesión, que usted lo compartiera. Yo también lo hice de corazón, y espero que sean sinceras sus palabras. Las mías lo son, en el sentido de aprovechar pues este momento para poder dar vuelta a la página a muchas situaciones que se han presentado en ese sentido, y vayamos no solamente con una actitud de servicio y un compromiso de traducir nuestra responsabilidad en una alta forma de servicio a la comunidad, una expresión de amor a quienes tenemos la obligación y el compromiso de servir, sino también la oportunidad de poner el énfasis en aquellas cosas en las que coincidimos, y si hay puntos en los que tenemos nosotros que aceptar que no tenemos opiniones similares, pues que seamos respetuosos de las mismas. Para mí, le aseguro que también ha sido una oportunidad de aprender todas estas discusiones y momentos que se han dado, y espero que podamos en el futuro pasar este discurso a acciones y hechos concretos que superen a las palabras. Sí, tiene la palabra. Creo que es importante precisar, y quizá no fuera necesario, bien, repito, quiero precisar, aunque quizás no sea necesario, porque una sonrisa y un abrazo son algo que se siente. Y yo solamente sonrío y abrazo a la gente cuando quiero manifestarle cariño, cuando de manera espontánea ni siquiera lo pienso. Yo generalmente estoy abrazando a la gente y sonriendo a la gente porque para mí la gente es valiosísima, es lo mejor con lo que me puedo encontrar todos los días. Entonces no dude, presidente, soy sincero. El día que me pidió el abrazo, nada más me faltó decirle, oiga, si le estoy abrazando es porque creo que vale la pena que hagamos el esfuerzo de ser buenos y todo lo que implica. Gracias. Gracias a usted. Les hablaron los diferentes puntos que quiere sumar a los abrazos. Tiene la palabra la regidora Esmeralda Carmen Sánchez. Aprovechando que están hablando de no palabras sino hechos, ¿verdad? Pues este tema viene enmarcado en ese, y es el tema que he venido insistiendo, y es el tema de transparencia de esta administración. Y tiene que ver con transparencia porque, bueno, también pues la propia ley nos obliga, ¿verdad?, a ser transparentes y a publicitar cierta información. Entonces, si esta información, pues los ciudadanos deben tener acceso, ¿verdad?, cuanto más un regidor que tiene responsabilidades dentro del cabildo, ¿verdad? Y para ello, bueno, pues el artículo 53 de la Ley del Municipio Libre, donde dice son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes. La fracción cuarta dice solicitar a los titulares de las diferentes áreas de la administración municipal la información que requieran, estando aquellos obligados a proporcionarla en un plazo máximo de 8 días contados a partir de que reciban la solicitud. Entonces hay información que ya tiene más de
3 meses solicitada. Entonces pues yo aquí quiero denunciar una violación tajante a la ley del municipio libre, porque no se está cumpliendo esta obligación por parte de la administración. Y por otra parte, la propia ley de transparencia, en el artículo 29, señala, conforme lo dispone la ley general, los sujetos obligados a que se refiere la presente ley, que el ayuntamiento es uno de los sujetos obligados, deberán poner a disposición del público, difundir y actualizar en forma permanente y por internet la siguiente información. Viene ahí una lista enorme de información, pero me quiero referir al punto 28. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberán contener por lo menos lo siguiente. Y ahí viene en el punto G el contrato y en su caso sus anexos, ¿verdad? Que ha sido el caso que he estado pues yo reiteradamente solicitando aquí en la sesión de Cabildo. Usted ha dado instrucciones aquí en la sesión del Cabildo al secretario, el secretario me dice pues he girado los oficios al oficial mayor, pero aquí yo ya no entiendo si usted le dice al secretario nomás para que me la hagan larga, para decir pues sí vamos a cumplir, pero si en realidad es pues para no cumplir, ¿verdad? Para pasarse la bolita, o realmente la oficial mayor tiene instrucciones de no entregar la información que ya en reiteradas ocasiones yo he solicitado, y que bueno, pues esto hoy ya después de más de 3 meses, cuando la propia reglamentación establece que 8 días, y aún la propia ley de transparencia establece que es una información que debe estar en acceso al público, que por supuesto no está, ¿verdad? Entonces pues me salta y solo repetiré alguna parte de la información que he solicitado y que usted ya ha dado instrucciones aquí de que se entregue, pero no sé si sus instrucciones se cumplen o no se cumplen, o son aquí donde podemos ver y después pues no entregue nada, ¿verdad? Entonces pues desde que aprobamos precisamente el tema de lo que se hizo el taller de arquitectura, y que aprobamos aquí, que yo sugerí unas modificaciones, pues yo solicité una copia precisamente de ese convenio que se iba a firmar, y hasta la fecha me dicen está en firma, y pues yo creo que de eso hace desde junio, ¿verdad? Entonces yo creo que para firma ya hace mucho tiempo, bueno, por lo menos para saber en qué términos quedó el documento, si las observaciones que yo hice en Cabildo están integradas en ese documento o no, ¿verdad? Entonces ese ha sido un pendiente que hasta la fecha tenemos. También hay una solicitud, ¿verdad?, para una copia de un contrato que se celebró con Iván Alejandro Echauri, que también a la fecha no tenemos copia de él. También el secretario ya le giró el oficio número S-864-2017 al oficial mayor, y tampoco tenemos respuesta a la fecha. El tema de la aplicación, que tuvo un costo para la administración, es ¿cómo es posible que hayamos pagado por un servicio que va a dar beneficio a los ciudadanos y que se fue entregado según el contrato en el mes de noviembre, y que ya vamos a llegar casi a noviembre otra vez un año y no está en operación y nos costó 290,000 pesos? ¿Cómo vamos a compensar desde noviembre hasta la fecha que un servicio que pudieran tener los ciudadanos no lo tengamos ahora? O sea, no hay forma de cómo pues entender esta situación, que es por algo que se pagó para que los ciudadanos puedan presentar denuncias. Incluso se nos presentó el comité de compras, ¿verdad?, con bombo y platillo, que sería algo que generaría mucho beneficio para que los ciudadanos tuvieran una mayor comunicación con la administración, con cada una de las áreas, y hasta ahora solo ha quedado en palabras. También no tenemos ahí nada. También tenemos otro contrato, otra copia de contrato que se solicitó que se mandó a hacer una investigación, un proyecto de investigación sobre la situación urbana de Colima, asignado a la empresa consultora Gil Peñalosa y Asociados, que también fue desde el 7 de junio, ¿verdad? Y tampoco no tenemos a la fecha copia de este contrato, ¿verdad? Y bueno, también solicitamos, ¿verdad?,
Hay otros contratos que se han hecho, por ejemplo, con la empresa proveedor I+D, Business Manager SADCB, que también fue aprobado el 7 de junio, en el cual tampoco no tenemos todavía la copia de este contrato, y este era sobre una asesoría fiscal, ¿verdad? Entonces también solicitamos sobre el proveedor Productora Nacional de Eventos y Espectáculos SADCB con motivo del Festival Internacional del Volcán. Se firmó también un contrato del cual pedimos una copia, que tampoco todavía a la fecha tenemos. Y bueno, así puedo seguir con la lista de información que se ha solicitado, que ha excedido el plazo de los 8 días y que hasta la fecha no se ha presentado. También en el comité de compras reiteradamente se ha solicitado que las actas que se van a presentar, como se hace aquí por el Cabildo, que nos la envíen antes para que se pueda revisar el acta y una vez pueda ser aprobada en el comité. Sin embargo, se llega con el acta, fírmele y pues apenas hay que revisarla, analizarla como quieres, que sin leerla siquiera, pues ya la firmemos, ¿verdad? Entonces se ha pedido reiteradamente que esas actas se puedan enviar, ¿verdad?, previamente al Cabildo, previamente a los integrantes para que pueda ser analizado. Estos son algunos de los más asuntos, presidente, pero todos los tiene en conocimiento el propio secretario, porque él mismo ha estado turnando oficios para que se den las respuestas correspondientes. Está ahí también el tema que pues le he preguntado reiteradamente, cuánto va a recibir de apoyo la Cruz Roja, que tampoco he tenido una respuesta ahí, y el plan de austeridad, que también he pedido desde principios de año, desde que se aprobó el presupuesto, que quedó de hacerse un plan de austeridad, que a la fecha no tenemos conocimiento de los resultados, del impacto que ha tenido. Entonces, presidente, son estos entre otros temas que pues quisiera saber si esta es una administración de transparencia en los hechos o si solamente son palabras, ¿verdad? Y si sus instrucciones se cumplen o usted las da aquí nada más para darle una respuesta, o si realmente en lo sucesivo pues puedo esperar una respuesta, porque finalmente si usted determina que no, pues no habrá acceso a esta información. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Igualmente decirle, regidora, que por supuesto que no existe ninguna instrucción o disposición que pudiera implicar el retrasar la entrega de esta información, pero también creo que ya es un asunto demasiado discutido, ¿no? Ya se ha tocado aquí varias veces. Le invito a que revisemos juntos el tema, incluso sin dejar de considerar la posibilidad de que pues vayamos a otro nivel, ya en términos de planteamiento a las obligaciones que se tienen para cumplir con estas disposiciones, y yo me adhiero a todas y cada una de estas requisiciones de información, y vamos juntos a analizar qué es lo que se tiene, a convocar a los servidores públicos involucrados, y también vayamos juntos a proceder en el caso de que alguien pues por ahí de manera injustificada no esté cumpliendo con su trabajo. Ya lo hemos tratado muchas veces y creo que es preciso pues que ya se atiendan y se resuelvan. Espero yo que existan argumentos, razones, que exista una justificación que pueda clarificar y abonar a ese propósito de dejar en claro que todos estamos del mismo lado en este tema, ¿no? Sí, regidora. Agradezco la participación de la regidora Esmeralda, porque curiosamente lo tenía como punto y no lo había presentado. El tema de transparencia, quienes hemos estado solicitando información nos hemos dado cuenta de que no hay tal, cuando menos no en los resultados. Yo desde luego también he pedido información de semanas y no tengo respuesta. Pero ustedes recordarán que yo, tratando de abonar a una posible solución de esto, traje la propuesta de que un municipio que tiene un honroso lugar en transparencia pudiera venir a asesorarnos. Me estoy refiriendo al municipio de Ocotlán. Yo en aquel momento, en aquella oportunidad, dije que el municipio de Ocotlán, teniendo aproximadamente 100,000 habitantes, a los más o menos, siempre digo 160,000 que somos Colima, tiene un equipo de 5 personas, una directora, para empezar, una directora de transparencia y 4 personas más, con sus, por supuesto, sus escritorios, sus máquinas, etcétera, etcétera. Yo le dije aquí, ¿cómo es posible que tengamos solo una persona? Y además, hay que decir, a lo mejor no con la capacitación adecuada. Además, hay que decir.
y no es de responsabilidad de él, sino de los movimientos que se hacen al interior de este ayuntamiento. Entonces, platiqué no hace muchos días con él, le comentaba el tema de transparencia y fui muy clara, lo mismo claro que fue el presidente de Ocotlán. El tema de transparencia pasa por voluntad política. ¿De quién? Del presidente. Si el presidente no tiene voluntad política de ser transparente, hagamos lo que hagamos, va a ser solamente un tinglado, un espejismo, una mentira finalmente. Y eso no quieren los habitantes. Entonces, yo sí quiero volver a considerar tenemos por supuesto muchísimas deficiencias en transparencia. Claro que las tenemos. Basta con que revisemos la página de transparencia, pero además el tema de la solicitud que hacemos, especialmente a la Oficina Mayor de Información, y que no se nos da. Entonces aquí creo que una oportunidad de hacernos la pregunta: ¿de verdad vamos a ser transparentes? Entonces yo sigo las gestiones de Ocotlán. ¿Tenemos voluntad política para hacerlo? Entonces yo voy a hacer las gestiones. Si no, me parece que no tiene caso hacer venir a gente desde allá para que nos dé su apoyo y su asesoría. Y ciertamente en los hechos no nos vemos transparentes. Bien, agotados los puntos del orden del día, me permito solicitar a los presentes sean tan amables en ponerse de pie para proceder a declarar legalmente clausurada la presente sesión, siendo las 12 horas con 50 minutos de este martes 15 de agosto de 2017, agradeciendo a todos y cada uno de los ciudadanos que nos han acompañado en el desarrollo de la misma y de manera especial también a la participación de todos los integrantes del Cabildo, deseando a todos ustedes que tengan un excelente día.